Sobre el modernismo en la arquitectura habitacional en México, una reflexión epistémica, de Carlos Enrique Flores Rodríguez. Resumen: toda sustitución supone nuevos y mejores elementos y condiciones de lo que reemplaza. La modernidad se define desde esos supuestos que la arquitectura hace suyos en dos de sus planteamientos más emblemáticos y contrapuestos, la vivienda y la casa. Partiendo del funcionalismo como una de sus propuestas ideológicas que sustentan dichos reemplazos, en el presente trabajo se explora la episteme de este modernismo. En su peculiar interpretación y adaptación en México, se reflexiona que su mayor riqueza se reflejaría en la casa y más allá de las ciudades o autores hegemónicos, observándose que su ejercicio y discusión surge desde dualidades y dicotomías, además que su interpretación contradeciría uno de sus mayores postulados, la univocidad. Palabras clave: moderno, funcionalismo, aspiracional, casa, vivienda. Introducción: casa y modernismo. La modernidad, entre otras cosas, lleva consigo una revelación de obsolescencia, de lo conocido hasta ese momento. Como dice Echeverría, supone sustituir, una vez que se reconoce como caduca, toda lógica, artefacto o principio ordenador. Desde ese momento, en el mejor de los casos, puede declararse tradicional lo ya superado por la ciencia, la técnica y la razón. Bajo diversos elementos, el lugar en que originariamente hubo de manifestarse y desarrollarse este triduo, por utilizar a Weber, ha sido la ciudad, particularmente la occidental, y la arquitectura, por utilizar a Rossi, el hecho urbano en que mayormente se especializó siendo lo doméstico, por seguir a Hernández, de donde surgirían las mayores discusiones conocidas y aún vigentes sobre arquitectura. En la estética y en la arquitectura, el modernismo hizo sus propias declaraciones de modernidad. Para Rossi, una de las mayores aportaciones en esta búsqueda de teorías que sustituyeran declaradas obsolescencias de diseño fue el funcionalismo. En su breve reseña, el autor plantea que su importancia reside en que en el último medio siglo no ha desaparecido del lenguaje del ejercicio ni de la enseñanza de la arquitectura. Sin embargo, más allá de la relatoría sobre su origen y la crítica que realiza, lo que establece es que también este llamado, justamente por su origen, organicismo, fue la respuesta de diseño a las nuevas y numerosas actividades que surgían por precisamente la modernidad. Cada espacio único y exclusivo para cada actividad única y exclusiva, en donde no se desperdicia ni un metro de terreno, ni el valor de un peso, ni un rayo del sol. La propuesta de diseño y construcción espacial con pretensiones de univocidad e inequivocidad a un emergente hecho urbano o arquitectónico se conocería coloquialmente como funcionalismo. De esto trata el presente trabajo. Desde un enfoque historicista hermenéutico se exploran transversalmente las diversas y principales posiciones ideológicas y teóricas documentadas del modernismo y su proposición funcionalista arquitectónica en México, particularmente desde la olvidada sociología de la vivienda. Se revisan las discusiones surgidas por las posibles diferencias entre la vivienda y la casa modernista para, finalmente, y como estudio de caso empírico, trasladar estas discusiones a dos casas surgidas en precisamente el modernismo provinciano mexicano. 2. Breve episteme, apolineo y dionisiaco. La genealogía del funcionalismo en la arquitectura solo se entiende desde dualismos, algunas veces contradictorios, otros tantos contrapuestos y otros más maniqueos. Tarde o temprano confluyen y contribuyen, en ocasiones no muy claramente en su explicación. En esta lógica, las palabras naturales y racionalismo se han convertido en la principal, aunque no la única dualidad en su búsqueda epistemológica. Usualmente apareadas, usualmente antagónicas, la utilización del binomio naturaleza-orden bien puede remontarse a los griegos, pero sería en el mundo occidental del siglo XIX, con un modélico medievalismo y un préstamo de categorías epistémicas disciplinares, cuando experimentarían un auge. Dominadas por el kantismo decimonónico, Bolkonsky nos propone a dos grandes fuentes filosóficas del pensamiento occidental: el romanticismo, que en su forma racionalista, pero en oposición al mecanicismo, acentuaba esencias del espíritu y la vida, y el idealismo kantiano, que a partir de métodos científico-empiristas acentuaban criterios mecanicistas. Si bien no queda claro una separación entre ellas, sobre todo desde que ambas adaptan al evolucionismo como impulso teórico de la obra darwinista, García plantea que en el romanticismo y su vindicación desde otras teorías y explicaciones son posibles precisamente por la teoría evolucionista.
Los hechos urbanos deben verse como un organismo o un ser vivo aplicando leyes biologistas, en oposición para el caso del idealismo o iluminismo kantiano, siguiendo al propio García. Propone que estos optaron desde el positivismo por ver los fenómenos urbanos como artefactos técnicos o de una máquina, cuyo comportamiento obedece a leyes y explicaciones mecanicistas de orden cartesiano como categoría. El linaje del funcionalismo puede encontrarse por un lado en el naturalismo del gótico y por el otro en el racionalismo renacentista. La búsqueda en la naturaleza y en sus leyes es propia de bajo medievo, que en el testimonio de una verdad hace coexistir dos fuentes contradictorias: fe y ciencia, autoridad, Dios, y razón, teología y filosofía. Por ello, tal como la revela Massiero, al ser Dios creador de la naturaleza y sus reglas, toda creación humana, como la naturaleza, estará sujeta a la rigidez de las reglas y los números, y su totalidad debe responder a la disposición lógica, sistemática y subordinada de sus partes, o sea, a una suma. En la otra línea, aunque ahora desacralizada, el principio de toda creación artística renacentista puede resumirse, según el citado Ilauser, en que toda la evolución del arte se articula en este proceso general de racionalización. Lo irracional pierde toda eficacia. Por bello se entiende la concordancia lógica entre las partes singulares de un todo, la armonía de las relaciones expresadas en un número, el ritmo matemático de la composición, la desaparición de las contradicciones en las relaciones entre las figuras y el espacio, las partes del espacio entre sí. Así que este racionalismo renacentista sería, en realidad, una continuación de un naturalismo gótico, mismo que se conservaría su calidad modélica positivista hasta bien entrado el siglo XIX. A la influencia kantiana debería sumarse la racionalidad hegeliana y la estética materialista. En este ambiente, toda discusión de diseño y belleza transitaba también entre dos posiciones filosóficas. La primera, la del idealismo. Discurre en que por la llegada de la técnica ya no hay límites. Esta ya no es un medio, sino un fin. Para los segundos, desde el romanticismo, la inutilidad de la obra de arte no es ni debe ser un obstáculo para su creación. Antes bien, esa es su razón de ser, la expresión libre de la belleza. Esta disyuntiva entre lo bello y lo práctico dominaría las discusiones sobre estética en la arquitectura. Como propuesta y en esa exaltación de la técnica se miraba de nuevo al gótico como modélico, básicamente porque los materiales empleados tenían una razón, antes que estética, técnica funcional que permitía además descubrir su estructura compositiva y un programa de actividades que podía sistematizarse. En palabras de Viollet-le-Duc, este racionalismo podía resumirse en dejar a la vista el armazón del edificio como un sistema visualmente lógico, la organización espacial de sus partes de acuerdo con la función y con las reglas de simetría y la proporción, la importancia de los materiales y sus propiedades como generadores de forma, el concepto de forma orgánica derivado del movimiento romántico y el estudio de la arquitectura doméstica vernácula. Massiero atribuye a esta observación de Leduc un darwinismo cartesiano y funcional, que por un lado anticiparía a Louis Sullivan, en el cual la forma del edificio está determinada, como lo establecía Durkheim, como lo establecía Marx, a una estructura, en este caso a una estructura funcional, y por otro, esta racionalidad analítica se vuelve un método proyectual. Así, racionalismo y funcionalismo, en palabras de Montaner, son dos calificativos asignados al diseño del movimiento moderno. Estas reflexiones, no obstante, son anteriores y tienen su origen en dos clérigos del barroco dieciochesco. El jesuita Laugier y el padre Lodoli abogaban como contrarreforma precisamente del barroco por los derechos de los materiales. Massiero afirma que sería, en todo caso, el alemán Gottfried Samper, en el siglo XIX, quien fortalecería esta visión racional de la forma arquitectónica. Al defender que el material hable por sí mismo y aparezca desnudo en su forma, en la proporción más conveniente al mismo, verificadas por la experiencia y la ciencia. Se pensaba igualmente que descubriendo la utilidad de un objeto se descubría su forma, por lo que antes de utilizar la palabra funcionalismo y siguiendo el caso inverso del mismo modo, la eficiencia perfecta sería, y recordando a Vitruvio, el camino hacia la perfección visual.
Más aún, y bajo planteamientos durkheimianos, que utilizaba a lo otra vez medieval como sociedad idílica, García dice que existía la certeza de que un orden armonioso traería aparejado un orden social, ético y cívico. Como era de esperarse, esta vieja promesa ansiada desde el positivismo sansomoniano rápidamente se trasladó a la ciudad y a la arquitectura, lo que con la fascinación al vitalismo inspiraría el diseño compositivo espacial que surgiría como condición del anhelado orden. De esta manera, el idealismo y el romanticismo, junto con los postulados geometristas de la Beaux Arts, así como el funcionalismo, tanto mecanista como organicista, y la teoría arquitectónica de raíz racionalista, aportarían las primeras categorías y herramientas del pensamiento del modernismo. En lo primero, función, estructura y sistema. En lo segundo, identificación y clasificación, precisamente por funciones, de un sistema organizado con lógica y jerarquía cartesiana. Se convierten en un modelo, luego en un método y posteriormente en una técnica proyectual, que por solo serlo presume, como proclama Bergsoniana, orden y en ello armonía. Como se ha apuntado, el darwinismo de mediados del siglo XIX, particularmente desde la fisiología, se convertiría en la fuente de inspiración de mayor influencia de las ciencias sociales y de las humanidades de la primera mitad del siglo XX. La conocida edad de oro de la sociología se forjaría incluso a partir de la denominada Escuela Sociológica del Funcionalismo. Las propuestas de esta escuela, de tradición positivista, estructuralista durkheimiana, sobre todo con Parson y posteriormente con Merton, estuvieron basadas en este organicismo evolutivo y se desarrollaron en el Departamento de Sociología de la Universidad de Harvard de mediados del 30 del siglo pasado. Esta es a la postre, y toda rebustecida con la cartesiana y racionalista teoría de sistemas, sería una importante fuente de pensamiento que nutriría la teoría de la ciudad y de la arquitectura del modernismo. Emanado de esta tradición, Iracheta alude a un trabajo de 1952 de Radcliffe Brown para definir función como la contribución que una actividad hace a la actividad total de la cual es parte. Aunque es utilizada como una característica de la estructuración social, lingüísticamente apunta a una continuación al referido naturalismo gótico y al racionalismo renacentista. Paradójicamente, el propio autor aclara que no hay certeza de univocidad del término, y citando un texto de Harvey, recalca que en su ambigüedad es posible atribuirle por lo menos 6 acepciones. No es sorpresa entonces que el funcionalismo haya servido como un auspicio ideológico y espacio fértil para adjudicarle diversas y contradictorias connotaciones disciplinares, concretamente en la urbanística. Por ejemplo, dice Rossi, que en referencia a la ciudad, el alemán Friedrich Ratzel fue quien utilizó por primera vez el término en 1891. Así atribuye al inglés Bronislaw Kepler-Malinowski en 1944 la relación del concepto función en la arquitectura, y aunque vale aclararlo, el primero lo haría desde la geografía social y el segundo desde la antropología en sus estudios sobre la cultura. Como sea, este desenfadado cruce de categorías epistémicas y disciplinares en el campo de la teoría y del ejercicio de la arquitectura no ha sido excepción, por lo que en el siglo XX, en su acervo lingüístico coloquial, además de función, se integrarían términos como estructura o sistema, que enriquecerían desde la visión positivista o racionalista de la arquitectura las discusiones sobre modernismo y modernidad del siglo XX. Los hechos urbanos, en consecuencia, y parafraseando a Rossi, como lo es la arquitectura, pasan a ser un problema de organización, por lo que la función y jerarquía de cada uno de sus espacios deben primarse en la búsqueda de ese orden armónico como condición de bienestar. La forma como mantra y determinismo del modernismo arquitectónico del siglo XX se somete a tal función. Como sea, y en esa quimérica posibilidad de producir belleza a voluntad con el surgimiento de la estética como disciplina positivista decimonónica, la arquitectura se convertiría en una suerte de dialéctica desde el romanticismo, la idea, y desde el idealismo, la materia, para reproducir una falsa pero ideal por racional realidad. Con ello se forjaría uno de los grandes mitos de la arquitectura, ser la depositaria del triduo de la modernidad. Funcionalismo en la casa, habitar en el modernismo.
La arquitectura moderna es la que surge, como dice Curtis, por el cambio entre lo rural y lo urbano. Entender lo moderno en arquitectura, además de vincularle cualidades de higiene social, es identificarle 4 versiones o ideales, entre ellas la del funcionalismo. Se relaciona también, y quizá con mayor ahínco, tal como se ha planteado, a la sistematización o su identificación con una o para una actividad. Su resolución arquitectónica, empero, se realiza a través de un estilo, entendido como la mejor disposición de un conjunto de elementos y formas que buscan significados, es decir, el estilo se define como una intencionalidad, que incluso puede ser desde un racionalismo cartesiano que va más allá de la homogeneización de materiales o de formalismos. Justamente, las formas de vivir lo urbano significó la aparición de nuevas actividades, de nuevas necesidades, que se tradujeron en nuevos tipos de edificaciones donde el funcionalismo, específicamente con la supeditación de la forma, instaló sus propias versiones, por lo que lo racional y lo funcional definieron al funcionalismo. Uno de los mayores signos de vida moderno se situó en lo doméstico. Como dice Ayala, el principal objeto del modernismo ahí residió, por lo que su discusión ideológica no pudo excluirse. De todos los tipos de espacios que se descubrieron y surgieron, la casa, al recibir los embates del modernismo, siendo técnicos como ideológicos, se convertiría en uno de los problemas centrales de discusión del movimiento y en el artilugio que mejor aloje y refleje las nuevas formas de habitar y de construir tal modernidad. Favorecido por los estudios antropológicos sobre la casa, particularmente de Rapoport y de Rudowski, las primeras discusiones sobre esta temática nacen desde la sociología chicagense y mantendría su vigencia desde el movimiento. Se tendría la certeza de que todo cambio social debería empezar por el núcleo familiar, el entorno doméstico, por lo que la casa individual se constituyó en una preocupación clave. En esta descrita dicotomía, la discusión sociológica de la vivienda se llevó bajo 2 enfoques. El primero refería principalmente a la educación de las clases bajas, usualmente de inmigrantes, y estaba relacionada a la reducción de la insalubridad y el consumo de mobiliario. La segunda, dice el autor, era marcadamente feminista y derivó a su vez en 2 tendencias. Una de ellas atendía al diseño de la vivienda ante los inventos de la modernidad, por lo que ésta, inspirada en el maquinismo y el taylorismo, debe organizarse señaladamente la cocina bajo premisas científicas y de manera eficiente, coordenada y pautada. La otra, de principios más ideológicos, luchaba por socializar o colectivizar ciertas actividades del hogar, también señalaba la cocina, y con ello desdomesticidar a la mujer. En ese último aspecto, dice Hernández, que a su vez derivó en 2 posiciones feministas. Aquella auspiciada por la ética puritana norteamericana y liderada por las hermanas Beecher, y en la que el trabajo doméstico se profesionalizaba, y aquella asociada a la ideología socialista y liderada por Bebel y por Perkins, en donde se pugna proscribir toda actividad doméstica asociada a la mujer. Cada postura realizó propuestas específicas de diseño espacial y de comportamiento colectivo, en donde la teoría y la ideología, como signo de modernidad, se unirían confusa e irremediablemente hasta nuestros días. Estas cuestiones no fueron las únicas. En las mismas discusiones sociológicas de la vivienda, la reflexión sobre sus posibilidades e implicaciones continuarían más allá de la primera mitad del siglo pasado. Dice Leal, por ejemplo, que habría 7 enfoques tratando de describir la vivienda como fenómeno. Babcharnaski propone 3 los niveles de acercamiento, muy parecidos en ese orden al objeto de interés de economistas, arquitectos y urbanólogos, algo que para Castells no es tan claro. En realidad, dice, para el estudio de cualquier producto urbano se posee una irremediable dependencia de la citada escuela chicagense en cualquiera de sus 2 posibles giros. A saber, y por extensión, se parte de cuestionar si es la casa o vivienda y sus características la condicionante de la organización humana, o si por el contrario, dicho modo de vida es la causante de sus características. Como sea, se discurría sobre si sería la vivienda donde se encuentran plasmadas, como dice Ayala, las expresiones más genuinas del periodo,
La vivienda, y precisamente por su reproducibilidad, sería así la aparente depositaria de los adelantos constructivos de la época en los que se contemplaba la desaparición de muros, que a su vez motivarían la fusión de los espacios como la sala y el comedor y por ende de funciones. Este novedoso hábitat superaba a Vitruvio debido a que era anónimo, pero a la vez universal, y por ello estandarizable de lo complejo, repetitivo como expresión estética y monótono de lo imaginario. Este modo de vida moderno de la ciudad occidental y leitmotiv del diseño, dice de Merat, que tenía 7 características que rayaban en lo ideológico y por lo mismo dogmático: identidad impersonal, objeto del mercado, uniformidad estética, respetabilidad de modelo, estandarización de procesos constructivos, heterogeneidad de mano de obra y complejidad de especialistas. A ello habría que añadirle el patrocinio del Estado. Si Castells tiene razón, el modernismo pudo implementarse particularmente en la vivienda en bloque, gracias a su promoción desde lo público y a su vez gracias a la glorificación propagandística que éste hacía precisamente a lo público. La mayor discusión, empero, versó en la conveniencia o inconveniencia de la casa unifamiliar o los bloques o edificios de viviendas o multifamiliares. Como lo plantea Hernández, estas discusiones sobre el habitar dieron paso a una enorme casuística tipológica, en donde el taylorismo, fordismo, higienismo, regulación o planta libre se instalaron en la búsqueda por solucionar y definir a este lugar moderno para alojar a lo moderno, y en lo que, a pesar de las promesas de certidumbre del triduo modernista, nunca estuvo definida. Lo doméstico sería ese artilugio que se iba modificando conforme lo moderno se modificaba. Pero contrario a lo que Ayala cree, sería la casa individual o unifamiliar la que tendría el rol primordial en el movimiento moderno, por encima del gran ímpetu de la emergente vivienda multifamiliar, colectiva o en bloque de la posguerra. La casa aislada se convertiría en el mejor modelo de modo de vida de la época, al reflejar, entre otras cosas, el aligeramiento de las tareas domésticas, traducido en este caso en un inmejorable contenedor de los artefactos electrodomésticos, o la sustitución de espacios y espacialidades como las caballerizas por el garage, bodegas por alacenas u hornillas de leña por cocinas integrales, por mencionar algunos. La casa, como lo establece Adrià, en sí misma es un manifiesto y un cúmulo de intenciones, tanto del creador como del usuario como de los tiempos. Además de ello, en la casa se centraría el dominio de una de las dos visiones que dominaban el quehacer disciplinario de finales del siglo XIX, es decir, la visión estética simbólica, donde primaba lo intuitivo y lo emocional con una alta dosis de misticismo. Conviviría con la utilitaria pragmática, donde primaba lo racional y lo técnico con una alta dosis ideológica, hasta bien entrado el siglo XX, permeando en las reflexiones sobre la domesticidad en el modernismo. Como asegura Liernur, sería la casa individual entonces donde se constituyó el modelo para alcanzar el deseo y las intervenciones particulares, o sea, la imagen aspiracional al que todo nivel social se adecuaba. En este sentido, vivienda y casa emergen en oposición. La vivienda, la de las masas, refiere a lo colectivo, a lo seriado, y se materializa desde una racionalidad y un funcionalismo positivista, economicista, normalizado y estático, y con una gran carga ideológica de Estado y que solo puede ser entendido y explicado desde el idealismo. La casa, por el contrario, desde el Baxter Art, entona a un funcionamiento individual y por ello indefinido, y por ello utópico, al arquetipo de la felicidad burguesa, en donde la unión de opuestos, de dicotomías y dualidades baudelaires solo puede ser entendido y explicado desde el romanticismo. Aquella donde el viejo sueño le corbusiano de vivir eficientemente, pero habitar poéticamente, como el ofrecimiento bacheladiano, es posible. Si la propuesta castellsiana sigue válida, la vivienda se construiría con la intención de modificar o incidir en los modos de vida de una sociedad. Contrariamente, edificar una casa sería el reflejo de algún estilo de vida que por definición es individual. Así, la vivienda es una causante, la casa es causada. México, el oxímoron. El funcionalismo de la arquitectura mexicana tampoco fue inequívoco. Rivera nos propone 2 etapas en el modernismo arquitectónico del país y las instala en relación con 2 acontecimientos del sistema mundo.
específicamente a las dos grandes guerras mundiales. La autora asevera que la primera se desarrolla entre las entreguerras y que, superado el eclecticismo, el ocasional contacto con la arquitectura del modernismo produce un funcionalismo sin teoría, espontáneo e ingenuo, fruto, dice ella, del talento personal. Sin embargo, esta afirmación contrasta con otra realidad. Desde mediados del siglo XIX y en sintonía los paradigmas del modernismo europeo, en México ya se libraban discusiones teóricas sobre arquitectura e ingeniería que hacían referencia y adhesiones a la arquitectura gótica, al positivismo y a las teorías biologistas. El linaje del funcionalismo en México, en consecuencia, debe seguirse desde el europeísmo. Uno de los primeros apuntes puede encontrarse en los textos de Manuel Gargollo. En 1869 se cuestiona, entre otras cosas, si para México existe un estilo moderno y si se debe separarse la ingeniería y la arquitectura. Retoma la discusión europea originada por el avance de la ciencia y la técnica, disintiendo que el positivismo sea un avance si se aleja de la belleza y de la sensibilidad. Para él, la arquitectura es un todo entre la ciencia, la técnica y el arte, por lo que los profesionales deben unificarse como condición para crear el nuevo estilo. Esta escuela orgánica que eche los cimientos de este estilo del porvenir. 3 décadas después, Nicolás Mariscal abordaría la misma temática. Con una clara influencia francesa, este arquitecto de la Academia de San Carlos gustaba desde un evolucionismo darwinista mezclar términos del romanticismo con el iluminismo. En una semejante disputa gremial de época, Mariscal opina que para el caso de México no hay confusión entre ingenieros y arquitectos, por lo que el título de ingeniero arquitecto es un absurdo desastroso. A diferencia de los ingenieros, continúa, las construcciones de los arquitectos no solo emplean las ciencias, sino que tienen el deber de ser arte. Con este argumento, en 1901, desdeña la arquitectura moderna que se construía en la periferia de la capital del país. A juicio del autor, precisamente por la ausencia del binomio ciencia y arte en su edificación, estas construcciones son para ignorantes y sus autores los tilda de aficionados. Sin embargo, más allá de su preferencia y sin proponérselo, Mariscal define una de las primeras características de este modelo arquitectónico posrevolucionario, la eficiencia. La distribución que llaman pomposamente moderna, y que para evitar desperdicios se ha procurado que la superficie de los muros sea un múltiplo del papel tapiz y de los vanos lo sea también de las dimensiones de la madera del comercio, he ahí invertido el orden de las cosas. Las necesidades son las que se adaptan a los materiales. Mariscal, además, y como segunda relevancia, utiliza y relaciona el término función con la arquitectura. En 1904, en una conferencia pronunciada en el Sexto Congreso Internacional de Arquitectos, celebrada en Madrid, el autor, como todo europeísta, enaltece también al gótico y a la obra leduciana y eleva a la necesidad como el origen de toda arquitectura. Desde un positivismo, apunta que la ciencia arquitectónica define necesidad como una composición formada invariablemente por dualidades y que en su satisfacción hay ineluctables opuestos dicotómicos, a saber, corporales y espirituales, fisiológicos y morales, forma y fondo, o interior y exterior. Concretamente, en el primer grupo, los fácticos corporales o fisiológicos, desde el paradigma darwinista, sugiere para el correcto estudio de la necesidad del arquitecto como todo artista debe identificar. Cito: las funciones animales del hombre respecto a su organización y conservación en la ciencia fisiológica, los elementos de la fisiología y de la higiene. Fin de cita. Por otro lado, el vocablo moderno, referido a la arquitectura, vuelve a introducirse en discursos de principios del siglo XX. El arquitecto Manuel Torres Torija, retomando la empatía con las propuestas leducianas, convenía con otro arquitecto de la época, Jesús T. Acevedo. Ambos, apenas esposados sus implicaciones, discurrían la llegada de la arquitectura moderna en México. El primero le suponía carente de ideal y de estilo. El segundo aseguraba que este nuevo estilo se caracterizaba por introducir nuevos procedimientos constructivos, el hierro y el cemento armado, y vaticinan por que sería adoptado siempre que se obtuviera de reproducir con ellas viejas formas. El funcionalismo, como parte de la discusión sobre modernismo, regresaría con ímpetu terminada la revolución, esta vez desde una generación de transición o ya educada bajo sus principios. El debate se centraba esencialmente sobre sus dos posturas antagónicas.
Cronológicamente, una de las primeras referencias aparece a mediados de la década de los 20. En 1924, Federico Mariscal, haciendo apología de las proclamas de Saint Elia y el mecanicismo, coincide en su autenticidad teórica por una razón. Los edificios son resultado de una necesidad, de las nuevas necesidades. La arquitectura moderna, entonces, es una consecuencia de ella, o no lo será. Para Villagrán, ese 1924 marca un antes y después en el modernismo mexicano, al menos en el campo doctrinario y académico. A los términos de necesidad se agrega el de programa, que se define, según él, como el camino científico para crear toda edificación arquitectónica. El programa, tal como lo manifestó Mariscal, es la compilación sistemática y organizada de las funciones que para el caso son equivalentes a las necesidades, que a su vez se definen como exigencias vitales y que a su vez se despliegan como un árbol de sistemas en dos escalas de acercamiento, las generales y las particulares. Así que uno de los parteaguas del modernismo en México, además de las obras de los voluntaristas que Rivera menciona, fue el ingreso de la teoría y de las discusiones que sobre el modernismo se suscitaron. En ese asunto es menester referirse a la introducción de, por ejemplo, la estandarización y el taylorismo en los programas de estudio de arquitectura, pero sobre todo a las pláticas del 33, las cuales, según Vargas, se trató del debate teórico colectivo más importante realizado en nuestro país, organizadas por la Sociedad de Arquitectos Mexicanos. En su desarrollo aparecieron las dos viejas posturas antagónicas conocidas. En un extremo estaban los que asociaban modernismo con eficiencia, usualmente desde el idealismo, y que para el caso se identificaban con el socialismo y Estado, y en otro, aquellos que abogaban por la tradición y el Beaux-Arts, usualmente asociados con el romanticismo y al mercado. Del primer grupo, O'Gorman, Álvaro Aburto y Juan Legarreta, si bien eran minoría, se caracterizaron, además de una postura beligerante y fundamentalista, por aportar las primeras definiciones sobre el funcionalismo. En ellos se descubren las propuestas de los dos clérigos del barroco diosechesco, la negación de la tradición, así como un pensamiento filosófico idealista, algunos desde el mecanicismo y otros desde el organicismo, en donde el positivismo, con una gran dosis de higienismo y el uso del método, se hace parte de su lenguaje y práctica cotidiana. De repente, la eficiencia, anteriormente asociada a los improvisados e ingenuos, se volvió un valor, y la búsqueda de belleza o un sentido estético una anatema. O'Gorman, literariamente el más prolífico de estos llamados tres jinetes del funcionalismo radical, centra su reflexión en relación con necesidad. Equipara la arquitectura científica con la técnica y la define como la única y verdadera, ya que atiende a las mayorías con eficiencia científica. Para ello, cáusticamente desecha toda necesidad espiritual por vanidosa y caprichosa. El método cartesiano redime y conjure toda desviación en la búsqueda de satisfacer las necesidades esenciales, por lo que toda inspiración, por imprecisa y emocional, debe despreciarse. Bajo estos principios, Legarreta apuesta por el tiempo como único aliado para el aprecio de esta arquitectura, que es simple, racional, honesta, científica y técnica, además de que en su forma es un resultado lógico de la función. Por su parte, Aburto, en su radicalismo, hace suya las propuestas leducianas y coincide en que la arquitectura es resultado de un programa y que solo será eficiente cuando sirva a las masas. Desecha en contraste que el funcionalismo sea la más reciente etapa evolutiva, ya que después de todo, históricamente, la arquitectura siempre ha sido funcional. En esta postura se adherían algunos más, resaltando entre ellos por su sistemática reflexión teórica la propuesta del citado Alberto Tearay. El autor, desde la teoría evolutiva, que mucho recuerda a Patrick Geddes y su proposición de neotécnica y un eclecticismo epistémico, establece que esta nueva arquitectura, precisamente por la técnica cientificista, sí pertenece a la etapa más evolucionada de la arquitectura, denominada como teoría general de la técnica. Su genealogía epistémica la instituye en lo que nombra como relativismo dialéctico,
la cual, en la arquitectura, se entendería como un sistema compuesto de técnicas menores y evolucionadas, que al estructurarlas desde una lógica de comprobación, producen orden y que al someterlas a una necesidad, ocasionan la composición del sistema y que para lograr tal composición se debe trabajar con el método científico de las ciencias biológicas, por lo que la hipótesis llega a jugar un papel central. Para describir su teoría, acude a una estructura de árbol propia de las teorías de sistemas, en donde técnica la suscribe como una función. De esta manera, separa la técnica en dos tipos, las que actúan sobre la materia y las que actúan sobre el usuario. De esta última existen individuales o particulares y las sociales y colectivas, siendo las primeras las más importantes al contener como otro nivel funciones biológicas y fundamentales, así como funciones psicológicas o singulares. Ambas, a su vez, las subdivide en continuas y discontinuas. Todas ellas, funciones o técnicas, aportarían la más eficiente contribución arquitectónica. No obstante, en el ejercicio de diseño de tal distribución arquitectónica, serán las biológicas las preferentes sobre las psicológicas y las continuas sobre las discontinuas. La nueva arquitectura técnica, al menos en su diseño compositivo, se define entonces como la superioridad de las funciones biológicas continuas sobre las psicológicas discontinuas. En pocas palabras, lo utilitario por encima de lo emocional, o si se prefiere, la forma se supedita a la función. 3 décadas después, en la segunda etapa que Rivera propone, aquella donde la arquitectura del modernismo mexicano pierde espontaneidad al introducir ideología confundida con teoría, la discusión continúa siendo parte del ejercicio y la enseñanza de la arquitectura. Aún se observa un paulatino relajamiento, tanto en sus propuestas como en sus autores. Ambos posicionamientos continúan visibles. En extremo, autores como Ramírez colocan la función en un plano cuasi mágico. Omitirla en asuntos domésticos desde una posición engelsiana condenaría al humano o condiciones indignas como la promiscuidad o la desintegración familiar. Los espacios no jerarquizados y separados por función fomentan, dice, la pérdida de valores familiares. El funcionalismo, y en un renacer de la visión decimonónica de colocarle atributos éticos y cívicos, sería el eficiente médico para el restablecimiento de dichos valores. El referido Gorman, en 1962, reivindica que el funcionalismo es la satisfacción de una necesidad básica, la del albergue, con una maxificiencia utilitaria, la técnica material. Si contiene intención plástica, ya no lo es. Utilitarismo es funcionalismo que, como ironía a Nicolás Mariscal, lo define como máxima de eficiencia por mínimo de esfuerzo. Por lo que el binomio arquitectura-ingeniería, en lo que él denomina estricto funcionalismo, no solo es válido, sino necesario. Admite despreocupado, no obstante, que ni el utilitarismo lo es, ni lo es el usuario en un objeto pasivo, ya que requiere de la estética, aunque a esta la cataloga como una función, es decir, lo emocional, y con ello salva su propia historia, lo coloca en el mismo utilitarismo, por lo que en todo caso, ese estricto funcionalismo debe ser el soporte del organicismo o el romanticismo en la arquitectura, ya que, después de todo, sin las bases del funcionalismo no se puede llegar a hacer otra cosa que tenga valor. Esta postura Villagrán la llama formalismo decorativista e individualista. Afirma que la Universidad Nacional Autónoma de México, antagónica del maquinismo del Instituto Politécnico Nacional, IPN, es depositaria de esta tradición. En ella, que se desarrolla en lo que él denomina la cuarta etapa del funcionalismo, la forma estética es parte de la necesidad y el camino para conseguirla es supeditado al programa utilitario, el de la función. En orden de prelación y como un reflejo, el método compositivo tendría esa linealidad del citado método científico, en este caso integrado por A, investigación, B, determinación de funciones, C, programa, D, distribución espacial y E, diseño de la forma. Hernández, sin comprometerse, afirma que para el funcionalismo, aunque popularizado, no hay y nunca ha habido un tratado como tal. En términos generales, se entiende más como un discurso ideológico al referirse como la exaltación del programa función y del utilitarismo práctico, sobre lo estético y decorativo, forma y emoción.
Para Enrique del Moral, esta proclama no estaría tan clara. En el otro extremo, el autor declara, desde la visión darwinista, que la libre utilización de las formas y las expresiones estéticas de la arquitectura mexicana pertenece en realidad a una última fase del funcionalismo. El esteticismo surge superada la etapa purista del funcionalismo, por lo que lo ideológico, a la integración plástica como principio de un funcionalismo autóctono, no tiene lugar en esta arquitectura, cuyo propósito es ahora la fuerza expresiva. El culmen de esta propuesta estaría a cargo de Matías Weritz y su manifiesto en arquitectura emocional. En él reniega del dominio del funcionalismo y aboga porque la arquitectura, como antítesis del funcionalismo, al igual que el arte, debe producir y reproducirse desde y para el máximo de las expresiones y las emociones, como sea funcionalismo, como ha dicho Hernández, aunque no existe un tratado como tal, no impidió su integración al lenguaje cotidiano en el ejercicio y enseñanza de la arquitectura. El propio Weritz, irónicamente al referirse a la obra de las torres de satélite, desde su romanticismo, relata que se trataba por fin de una obra monumental cuya función exclusiva debería ser la emoción. La casa en México. De la misma manera que la introducción de teoría y las discusiones sobre el modernismo constituyó uno de los parteaguas del modernismo en México, el otro fue la introducción de lo estilístico ideológico en la arquitectura habitacional. Ayala apunta como 3 de los principios de la arquitectura doméstica, todos ellos dirigidos hacia su interior, o sea, la nueva forma de habitar, a saber, 1, funcionalismo espacial eficaz, 2, constructivamente económica y 3, habitablemente sana. Lo doméstico, visto así, se convirtió en el receptáculo de la eficacia, la economía y la higiene, pero como se ha establecido, no fueron sus únicos principios. Históricamente, las primeras referencias a esta temática en el modernismo mexicano inscriben así en asuntos de higienismo, pero también de estilística. Con Venustiano Carranza, el binomio casa-higiene se pondría de manifiesto en el voluntarista fracción 30 del artículo 123 de la Constitución Federal de 1917, donde a la oración casas baratas se le unía el adjetivo de higiénicas. Vargas especula que ese higienismo postrevolucionario se reduce en realidad a una cuestión de dotación de redes de instalaciones, o sea, de utilitarismo. Lo anterior tiene sentido, ya que en este caso, por la vía de las exenciones, en su nota 76 bis del decreto 65, expedido el 28 de septiembre del 17, Carranza eximiría de impuestos de importación por su practicidad y facilidad de construcción a las casas para habitación de manera armable. La cuestión estilística ideológica estaría también en el imaginario del régimen carrancista, aunque no claramente reconocible. En la nota citada, por ejemplo, la franquicia excluiría a todas aquellas piezas que constituyan decorado u ornamentación. Contradictoriamente, Romero y Méndez aseguran que durante este periodo carrancista, también por medio de un decreto de exención de impuestos, el Estado motivó un estilo que no caracterizaría por la esencia de lo barato ni por origen ideológicamente cuestionable, el colonial. Este apego estilístico es evidenciable no solo por la vía jurídica. Según Anda, su utilización se debió a los personales gustos estéticos de Alfonso Cravioto, quien era considerado el ideólogo cultural del carrancismo, por lo que no es posible hablar de una imposición sino de un deseo aspiracional. Coincide en este origen ideológico. Lo neocolonial, dice, es el resultado de esa búsqueda científica de lo mexicano auspiciado por Vasconcelos y su mito fundacional nacionalista, refiriéndose a este estilo como revolucionario. El conocido como Dr. Atl proclama que ningún estilo arquitectónico post-azteca corresponde mejor ni representa mejor el sentimiento artístico mexicano como el estilo colonial. Relaja la proclama al establecer que la preeminencia de este estilo se debió primero a que carecía de reglas compositivas academicistas, segundo a su fácil manufactura y tercero a asuntos de estética, que en este caso a su atractiva vistosidad. Más allá de ello, en la utilización estética de lo neocolonial inicia el modernismo mexicano. Desde entonces y hasta bien entrada la década de los 70, se caracterizaría además por una tensión ideológica entre quienes consideraban a la arquitectura como objeto empírico
de estética ideológica o quienes la verían como un objeto racional de finalidad utilitaria funcional. Durante el desarrollo de sus múltiples etapas conservaría esta dualidad, a veces en dicotomía, sin ser al menos en la casa claramente distinguible, en donde el adorno, contrario a lo que asegura Guzmán, nunca desaparecería. Aunque el primero desde el purismo radical y el segundo desde el expresionismo emocional, como extremos de la misma madeja, quizá los autores que mejor representan este doble valor del modernismo sean Juan O'Gorman y Luis Barragán. No es fortuito que el modernismo mexicano se daría a partir de las casas, sus casas, y a partir de los dos extremos, sus extremos. Por un lado, O'Gorman sentía fascinación por la obra pictórica de Diego Rivera, al cual le construye su casa, y se caracterizaría por un academicismo funcional que elude los muros y busca los ventanales. Barragán, por su parte, es altamente influido por la obra de Clemente Orozco, al cual le construye su casa, y se caracterizaría por su libertad en el diseño, donde reivindica el muro y busca los espacios cerrados. Sus paralelismos van más allá de lo anecdótico. Ambos recorren diversos estadios antes de llegar a sus extremos. Con cierto maniqueísmo, dice Adrià, que el país entraría al modernismo con la construcción de una casa, en este caso, la casa de los padres de O'Gorman, edificada en San Angelín a finales de la década de los 20. A partir de ello, O'Gorman acusaría esta dualidad al transitar desde ese originario racionalismo funcionalista al científico propio del constructivismo soviético, a un sentimental y ornamental organicismo o faceta orgánica, ejemplificado, como no, de nuevo con una casa, la conocida como Casa Empotrada en la Roca, o Casa de San Jerónimo, construido poco más de 2 décadas después en el Pedregal de San Ángel. El tránsito de Barragán por esta dualidad también fue notable. Anda asegura que luego de su primera época en la Ciudad de México, Barragán no volvió a utilizar los recursos del racionalismo para diseñar, por lo que la tendencia academicista racionalista de Barragán fue solo en el inicio de su ejercicio profesional en la capital del país. En coincidencia, dice Adrià, que las casas del autor tapatío se desarrollan permanentemente en sus extremos, moviéndose desde un originario apego a lo constructivo y rechazo a lo bauxartiano, pero luego alejarse del funcionalismo y terminar en lo puramente emocional, con muros puestos por placer y espacios no diseñados ni dibujados, sino construidos a modo, a ensayo y error, para nunca habitarse sino para contemplarse. Ese espíritu independiente, como lo define Díaz, y este desparpajo fenomenológico, al huir del programa, la precisión de trazo y lo racional, irónicamente llegaría a ser reconocido internacionalmente en 1980 con el premio Pritzker. La Casa del Modernismo Mexicano así gozaría de los privilegios de una dualidad desenfadada que por lo mismo puede confundirse displicentemente con una falsa neutralidad ideológica. A diferencia de la vivienda, la casa, además de utilitaria, puede o no tener intenciones estéticas, o puede ser o no un objeto de intención mayormente estético, y al mismo tiempo eximila de enfrentarse precisamente por ello a un cuestionamiento ideológico. De ahí su belleza, de ahí su atractividad. La casa del modernismo provinciano. Las formas y productos del modernismo fuera de la Ciudad de México y las ciudades y autorías hegemónicas o publicitadas no están del todo documentadas, más allá de fuentes limitadamente difundidas, y como sucedía en la mayoría de las ciudades del país, los principios del modernismo provinciano acusarían su mayor impronta en la arquitectura doméstica, particularmente de las casas, siendo en ese espacio, según Núñez, donde la voluntad de una época es traducida al espacio, sin tomar prestadas formas del pasado. Para el caso de la ciudad provinciana como Tepic no fue la excepción. Ahí, a semejanza de sus similares nacionales, la aparente neutralidad ideológica y el reflejo de este tiempo sin compromisos teóricos serían los mejores referentes de sus casas durante el modernismo. Para fines de exposición, particularmente en la arquitectura tepiqueña, pueden distinguirse como 5 los antecedentes principales o fuentes que probablemente más contribuirían o afectaran el ingreso del modernismo de sus casas. A. Los egresados de escuelas de arquitecturas nacionales, principalmente de la Universidad Autónoma de México, UNAM, y el IPN, la conocida como Escuela Tapatía, de la cual algunos de sus exponentes incluso construyeron varios edificios en la ciudad. Las publicaciones nacionales y locales que permitieron la forma de hacer casas de sociedad tapiqueña, especialmente los diarios tepiqueños,
4. Las ordenanzas que al respecto se dictaron para tomar la estilística de la ciudad de Tepic. Y 5. Los sistemas, mano de obra y materiales constructivos tradicionales que, junto con la vida cotidiana local, produjeron manieras de este lenguaje estilístico. Y aunque todos ellos forjarían una interpretación local, serían los últimos 3 los que mayormente participarían en la construcción de la casa de este modernismo provinciano. En el caso de los escritos, se parte de la premisa de que gran parte del pensamiento de una sociedad se manifiesta precisamente por sus escritos, pero también gran parte de dicho pensamiento y forma de vida se construye a partir de lo que lee. El camino es de ida y de vuelta, es dialéctico. Si todo en la arquitectura, como dice Alejandro de la Sota, se reduce a ideas, estas solo pueden apreciarse y aplicarse toda vez que se plasman, sobre todo por escrito. Con respecto a las ideas de la arquitectura moderna, Sica asegura que una de las fuentes de divulgación se hizo a través de ensayos y revistas teóricas, sobre todo alemanas y francesas, a las que, según Yáñez, los estudiantes mexicanos de arquitectura de la época tuvieron acceso. El pensamiento sobre estas ideas, como cualquier otra, se dividiría entonces en quienes las escriben y en quienes las leen o interpretan. Señaladamente para el caso mexicano hay una tradición literaria sobre el pensamiento y reflexión urbana arquitectónica del siglo XX y en especial del 2000. Prueba de ello son los libros, panfletos, revistas y secciones de diarios producidas al respecto. Sin embargo, la gran mayoría estarían dirigidos a un público ilustrado. Contrario a esta afirmación, quizá uno de los medios escritos más populares y que más influiría al usuario público en Tepic fueron los diarios locales de la época. En ellos no solo se plasmó parte de la ilustración que refiere Canales, sino también sirvió de catálogo para la divulgación y difusión de proyectos de casas en el imaginario local, marcando época en el ideario y la memoria local al servir como guías para la construcción de casas de ese periodo de un sector de la población con pretensiones de clase. Específicamente el Nayar, cuyo tiraje inicia en 1942 y se prolonga hasta el inicio de la década de los 70. Mostraba artículos y anuncios donde exponía planos y fachadas de casas, particularmente los anuncios propagandísticos patrocinados de fraccionadoras, desarrolladores inmobiliarios y bancos hipotecarios colocarían en sus inserciones planearía imágenes de proyectos idílicos y por ello modélicos, y por ello aspiracionales para hipotéticos usuarios de clases sociales también aspiracionales, como el mostrado en 1949 por el Banco Nacional Inmobiliario, S.A., cuyo ofrecimiento coincide con una de las casas tepiqueñas más emblemáticas de la época, la conocida como la Casa Pantoja, dotada en 1950. El antecedente de la ordenanza sigue también el modelo de pauta ideal o idealizada, como lo indica Babniarsky. Los países en proceso de desarrollo tienden a tener normas y valores más parecidos a los países ya desarrollados, y en Tepic no fue la excepción. Así, hubo un tiempo en que la demolición de una calle o hito histórico para la ampliación o algún viario representaba uno de los mayores signos de modernidad de las ciudades. Por su impacto y características, algunas de estas demoliciones han servido como referentes o modelos de imitación a otras ciudades, tal como Campos Elíseos de París o Riksdagshuset de Viena en el siglo XIX o la Gran Vía madrileña de principios del siglo XX. Estos ensanches implicaron, claro está, la destrucción de arquitectura y patrimonio, pero también la oportunidad sin remedio como compensación katzmanniana de su renovación. La legislación como instrumento para financiar, normar y administrar estas acciones urbanísticas tiene su origen en un plan París de Haussmann. Este varón, bajo el amparo de Napoleón III y por lo mismo tuvo la habilidad de hacer, modificar y deshacer leyes, planes y fórmulas financieras elaboradas a modo. Este conjunto de disposiciones técnico-intervencionistas mezcladas con jurídico-administrativas servirían como modelo de imitación hasta nuestros días. Dicho comportamiento imitativo, al que Hernández denomina efecto de hermana mayor, sucedió en Tepic. Tomando como modelo de imitación las ampliaciones de avenidas como la Juárez en Guadalajara, la ciudad tepiqueña ensanchó la avenida Victoria, la México, la Allende o la Boulevard Obregón, así como ciertos tramos de la calle Hidalgo, Mérida, Zacatecas y Zapata, por mencionar algunos, haciendo de esta actividad un ejercicio clave de este modernismo provinciano de mediados del siglo XX. Producto de ello, y dentro del esquema intervencionista, el Estado emite 3 ordenanzas para acompañar la legitimidad y la legislación de citadas demoliciones.
Todas ellas, si bien no trascendieron al periodo político-administrativo, serían suficientes para controlar el súbito caos constructivo, así como incidir desde el imaginario institucional en el paisaje urbano estilístico de los parámetros demolidos. La primera de ellas es la publicación de la Ley de Mejoramiento Urbano, según Decreto 3145. En el artículo primero de dicha ley, contradictoriamente, por un lado, declara obra de utilidad pública las de apertura, alineamiento, ampliación y prolongación de plazas, calles y calzadas, y por otra, las de conservación de monumentos, joyas arquitectónicas y demás obras de ornato. Más adelante, en el capítulo 4, crea un impuesto de plusvalía como fórmula de financiación. Dicho impuesto se dirige precisamente a aquellas obras de utilidad pública declaradas en su artículo primero y la define en el artículo 22 como el incremento de valor y mejoría específica de la propiedad a consecuencia de la ejecución de obras conforme a la presente ley. La segunda, tipo administrativo, financiero de competencia estatal y alcance barrial, corresponde a la delimitación geográfica de la zona afectada y la aplicación del impuesto de plusvalía. Según este decreto 3168, el impuesto estaría dirigido específicamente a los afectados por la ampliación y alineamiento de la Avenida México. La tercera, de tipo jurídico y de alcance y competencia municipal, con el decreto 2765, reivindica una figura originaria en la década del 30, el proyecto o plano arquitectónico. En el primer artículo establecía que, cito, ningún trabajo de construcción urbana podría efectuar en la capital del estado sin la previa autorización escrita del Departamento de Obras Públicas, que deberá expedir después de aprobar los proyectos, especificaciones y planos respectivos. Fin de cita. Dichos planos, además del dibujo de la fachada, servían para la aprobación de los proyectos, mismos que deberán considerar, según su artículo 8, abro cita, el estilo arquitectónico de las poblaciones sin prejuicio de lo modernizarlo en lo posible, el destino que se dará a los edificios, la ubicación de las construcciones y todo lo demás que fuere conducente para realizar los propósitos de embellecimiento, higiene y seguridad. Fin de cita. Al respecto, y en medio de juicios mediáticos y polémicas para la reconstrucción, el departamento referido conmina a los propietarios afectados a la presentación de planos respectivos con la finalidad de, abre cita, acabar con la anarquía arquitectónica en esa que será nuestra mejor Rúa, Avenida México, estableciendo estilos de fachadas que no desentonen por su falta de estética con la belleza de la avenida. Fin de cita. Estas demoliciones en Tepic, sin embargo, supuso 6 pérdidas para la ciudad y el ciudadano. Primero, la de patrimonio histórico. Segundo, y como consecuencia, la de su memoria colectiva. Tercero, la del bien privado, la de su propiedad. Cuarto, la emocional o duelo por dicha pérdida. Quinto, el costo de reconstrucción de parámetro o adecuación y reconstrucción. Y sexto, del derecho de producir su estética o estilística y deseos constructivos de una propiedad privada. Para la última fuente de los modos y sistemas es menester referirse a modos de vida. Modo de vivir refiere a toda actividad socializada, pública, rutinaria y con cierta estabilidad y regularidad. Esta, precisamente por su visibilidad, posibilita la pertenencia de los individuos a su realidad histórica o a su colectividad. Contrariamente, si dicha actividad se realiza en el ámbito privado o íntimo, pero conserva cierta generalidad, se está en la presencia de vida cotidiana o de estilos de vida. Estos, y ahí su importancia, nutren al modo de vivir. La casa modernista sería el espacio por definición donde se motivaron los emergentes estilos de vida o modos de habitar. El desarrollo de los estilos de vida requiere de ciertos espacios y de cierta espacialidad, por lo que la vida cotidiana tiene que ver primordialmente con los modos de habitar un espacio y con el modo de construirlo. Como hecho lefebriano, los modos de construir entonces son un reflejo y condicionante de los modos de habitar y estos de los estilos de su vida y a su vez del modo de vida de una sociedad. Aunque con una nueva oligarquía, dice Meyer, antes de este nuevo modernismo, Tepic era relativamente una continuación de los modos de vida y sus modos de construir y habitar de la segunda mitad del siglo XIX. Un fragmento de relatos de un viajero del siglo XIX, Clark Forbes, cuenta cómo son las casas de Tepic decimonónico, es decir, describe sus modos de construirla y de alguna manera de habitarlas. Abro cita. Las casas son en su mayoría de un piso, aunque algunas tienen 2 pisos y algunas una especie de medio piso, o una casa adicional construida sobre las techumbres de los corredores de la inferior.
Tal era la casa en la que vivía. Las puertas de todas las habitaciones del primer piso abrían al aire libre de su parte superior al corredor. Casi invariablemente todas las habitaciones de la misma planta tienen puertas que van de una a otra, a fin de formar una suite continua. No hay construcciones de importancia o de belleza en Tepic, pero muchas de las casas particulares son buenas. Fin de cita. Por su parte, de los escasos textos disponibles de la arquitectura de los inicios del siglo XX se encuentra el realizado por Flores, Ramos y Luna. Sin identificar necesariamente modos de habitar, proponen al eclecticismo y al historicismo como las corrientes estilísticas de las construcciones de las casas de la oligarquía de principios del siglo XX, previas al advenimiento del modernismo en Tepic. Este periodo de transición, que abarcaría desde la década del 20 hasta la de los 40, los autores plasman que, abre cita, para el caso de Tepic, el eclecticismo será el estilo más socorrido en los diseños de las edificaciones del siglo XX. La mayoría de esos inmuebles se hace notar por su clara influencia academicista, normalmente de diseño italiano, francés o inglés. Las casas habitación de la ciudad fueron delineadas bajo un estilo ornamentalmente elaborado, como lo fue el neorrenacentista. El estilo neoclásico se verá finalmente en sus proporciones, pero sus ornamentos exteriores e interiores tendrán una tendencia de elegancia formal y exuberancia decorativa. No obstante, la corriente arquitectónica predominó de escena urbana en esta década del 20 al 40 fue el regionalismo combinado con ciertos elementos extraídos de las ciudades nacionalistas descritos. El género habitacional, en todas sus vertientes tipológicas, sería la mayor contenedor para apropiarse y diversificar el simbolismo de los diseños del neoindigenismo, el neocolonial y el Art Deco. Las fachadas de los distintos barrios transformarían gradualmente la ornamentación de sus antiguas casas decimonónicas por otras de nuevas modas, adaptándolas de acuerdo con la percepción plástica de sus creadores y usuarios. A la llegada del modernismo y su modo de vivir, es posible suponer que las formas, espacios, sistemas constructivos y estilística de las casas de Tepic estarían a punto de la obsolescencia, de, en el mejor de los casos, declarar tradicionales sus principios ordenadores, por la llegada de la ciencia, la técnica y la razón. Pero no es del todo claro. Los modos de construir, que incluyen materiales y sistemas constructivos, convivieron con los novedosos, y en otros casos, lejos de adoptarlos, hubo que adaptarlos, y en otros más, como fue en el caso de la primera colonia del extrarradio pequeño, la colonia San Antonio, hubo de continuarse y combinarse con materiales y sistemas tradicionales decimonónicos. De mediados de la década del 40 del siglo pasado, la San Antonio pertenece a este tipo de promociones urbanas localizadas alrededor o a un espacio diferente al centro histórico, fundacional de una ciudad. Como lo señala López, y en independencia de que sea promovida por estamento público-privado, con ese tipo de formación urbana se marca el inicio de la mercantilización de la ciudad. De uso habitacional, sus originarias construcciones en franco sincretismo son capaces de crear esa macla de transición entre lo tradicional y lo actual, definido con muros de adobe, pero con vigas de concreto armado, agua entubada, pero servicios sanitarios fuera de la zona habitable, cocina al interior con barra de trabajo taylorista, pero con hornilla de leña, planería con representación y expresión gráfica ortodoxa acuerdo a las ordenanzas emergentes, pero con un diseño espacial en batería, es decir, y tal como lo menciona el relato de Forbes del siglo XIX, a fin de formar una suite continua. A manera de cierre. En su ensayo sobre la ceguera, José Saramago relata cómo, a partir de ese padecimiento súbito, se concentraban a los ciudadanos para tratarlos de esa afección que les era común, la mayoría de las veces contrapuestas y otras tanto complementarias. En esta historia, como en toda historia, se vislumbraban dos versiones: las de estamento público, que bajo el discurso de sanidad practicaba la exclusión para evitar el contagio, simplificando con ello lo complejo, y en el otro extremo la del paciente, quien debía enfrentarse a un triple duelo propiciado por la pérdida, la de su hogar, la de su salud y la de su ánimo. En esta cotidianidad, el autor describe la serie de cuitas, vicisitudes y singularidades de quienes eran recluidos en su lucha por la sobrevivencia y adaptación en ese nuevo lugar y en esas nuevas condiciones de vida. El modernismo, y en esa unión inseparable con el Estado, tuvo esa premisa: tratar la habitabilidad y la manera de vivir como un padecimiento universal.
Por ello recurre de nuevo a las dos fuentes que históricamente han otorgado certidumbre, la ciencia y la autoridad. De ahí que para ser entendido debe también entenderse las circunstancias en que fue pensado. Su operatividad, traducida como funcionalismo, es válida solo desde sus condicionantes que la posibilitan, pero también si la versión chicagense es admitida, condiciona y sigue condicionando. Por ello sus proclamas de certezas han marcado época, de tal manera que es utilizado referencialmente en un antes y después, designado a lo promoderno o a lo posmoderno. Dichas certezas, al propagarse desde un cientificismo, se convirtieron en una ideología y por ello en un mito que no obstó para que las ciudades de enseñanzas o de arquitectura en México, particularmente las derivadas de la tradición del IPN, lo utilizaran cotidianamente en su lenguaje y programas de enseñanza. Por lo mismo, la casa no fue, ni puede ser, el lugar idílico y desposeído de ideología. Hubo de registrar el embate del modernismo en la vivienda, en donde seriación, fortismo y taylorismo se hacen presentes, pero también registrar la dupla formada por las disciplinas certezas científicas y técnicas, con la fuerza del Estado y sus ordenanzas. De ahí que no es fortuito que si además está deslocalizada de la centralidad, pierda su patrocinio, convirtiéndose la casa en el único centro de atención. Luego entonces es menester añadirle a dicho golpe de realidad sus consecuencias, limitaciones y limitantes. Los delgados muros no pueden sustituir al añejo adobe, ni el pudor de la vida cotidiana a las consignas higienistas, ni la estufa de gas por la hornilla de leña, por lo que el comportamiento aspiracional, que incluye leyes, modelos, estilismo y eclecticismo, provoca un modernismo provinciano que se antoja como pastiche desideologizado e ingenuo, con extremos dicotómicos que tarde o temprano se imponen y coexisten en dualidades, leyes y teorías, centro y periferia, ciudad consolidada y ciudad nueva, regulación y acción. Por ello, la Casa Pantoja y la de San Antonio son, como se ha dicho, extremos de una misma realidad, cada una desde su imaginario buscando construir su propio modelo de casa, cada uno desde sus principios y propias condiciones, tratando de construir el espacio en que se alojen los adelantes técnicos y tecnológicos domésticos, cada una desde sus limitaciones, afanándose en convertirse en ese artilugio aspiracional que hace que, y precisamente por ello, ninguna se presente menos moderna que la otra. Después de todo, nada fue universal, y esa es una universalidad que había que compartir. Después de todo, nada fue unívoco, y esa es una univocidad que había que trascender.